Estamos en este espacio en el que la idea o el principal objetivo es que ustedes desde casa puedan tener herramientas que puedan ayudar para el cuidado de su salud y también conozcan cuáles son las estrategias que desde la ES Hospital San Fernando, la Secretaría de Salud del municipio de Amagá, tienen activadas y disponibles para todos ustedes. Saludamos a esta hora de la mañana nuevamente en nuestro programa a María Isabel, psicóloga de la ES Hospital San Fernando, psicóloga del programa de salud pública de nuestro municipio, a quien le agradecemos además por acompañarnos en este espacio. Buenos días. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, por acogernos a estas temáticas de salud que son tan importantes para toda la comunidad. Bueno, María Isabel, hemos hecho un recorrido a lo largo de este año por diferentes temas que nos han servido también, tanto a nosotros como a la comunidad, para tener, como lo decía al principio, esos cimientos, esas bases del cuidado y la prevención de la salud, pero también de diferentes temas que son importantes tener en cuenta para toda la población amagaseña. Hoy hay un tema que de pronto se puede convertir en tabú, que de pronto se puede convertir en algo del que la sociedad en este siglo XXI de pronto reprocha, pero que es real y que no se puede desconocer, que sigue existiendo todavía, y es la violencia contra la mujer. ¿Por qué la violencia contra la mujer se puede convertir en un problema de salud pública? Bueno, lo que dices es completamente cierto. A lo largo de los años hemos transcurrido en un entorno violento donde las mujeres, pues por el simple hecho de ser mujeres, se han expuesto a diferentes tipos de violencia. Vayámonos a hace algunos años, cuando todo el tema de que no podían votar, de los estudios superiores, del trabajo, todo esto. ¿Por qué se considera un problema de salud pública? Porque está inmerso en nuestra comunidad, está directamente en nosotros, y las agresiones, así no sean directamente físicas, que un golpe, que no tenga un morado, no significa que todo esté bien. Todo esto se convierte en un problema de salud porque la estamos normalizando, y bueno, pues esa es la idea, que en este espacio ahondemos como un poquito en esta temática. Bueno, es muy importante, que además también muchas veces puede ser, perdóneme la expresión si de pronto lo digo mal, pero puede ser por la violencia no física, ¿cierto? Claro. De pronto el morado se puede pasar, pero la salud mental también, después de una violencia, una agresión hacia una mujer, puede quedar marcado profundamente dentro de la persona que recibe la agresión. Empecemos entonces por definir qué es la violencia contra la mujer. Bueno, la violencia contra la mujer es cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por la condición de ser mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Esta definición nos la arroja la Ley 1257 de 2008 en el artículo número 2, como lo estabas diciendo. ¿Qué pasa con esa salud mental de las personas que son violentadas? Que no solamente es ese golpe físico, es esa herida que queda adentro y que estamos como muy acostumbrados a eso. Entonces miren que no es solamente que yo me voy a pegarle a mi mamá, no, implica muchísimas otras cosas el tema de la violencia contra la mujer. Bueno, y que de pronto también pueden marcarse dentro también del desconocimiento, como lo hemos dicho en varios programas, y de pronto también de una manera no intencional. Podría también decirse que muchas veces la violencia contra la mujer de pronto puede ser sin intención, y es desde el simple hecho de yo decirte, ve, ¿para qué vas a estudiar si ya estás muy viejo? ¿Para qué vas a estudiar si ya tienes la responsabilidad de tus hijos de cuidar la casa? Entonces, en esa línea, ¿cuáles son esos tipos de violencia que existen en Colombia? Bueno, acá en nuestro país existen 4 categorías principales, sin embargo, pues vamos a encontrar muchísimas otras. En primer lugar se encuentra la violencia psicológica, que son esas acciones de menosprecio, de minimizar el sentir de las personas. Tiene que ver con algo, con un término que ya hemos abordado en otros espacios, que se llama la huella anémica. Si bien no queda esa cicatriz en el cuerpo, esa marca, va a quedar una cicatriz dentro de la persona que la va a marcar de alguna manera u otra en su actuar en el día a día. Está la violencia sexual. En cuanto a la violencia sexual, de alguna u otra manera hemos tenido también una naturalización de muchos actos, porque es que violencia sexual va desde el tal piropo ese a los que estamos acostumbradas hasta el momento de la penetración. Entonces son muchas dinámicas para pensarnos en cuanto a la violencia sexual, que como lo decía, de alguna u
otra manera se han normalizado, pero que tenemos que empezar a reaccionar. ¿Cuántas cosas a veces nos salen estos casos de acoso en el metro de Medellín? Entonces se excusan en que no, es que había mucha gente y la rocé. Pero en realidad estaba esa intención de invadir la privacidad, las partes íntimas de las personas, puede ser de hombres, mujeres, sino que en este caso, pues, como volviendo a la temática, estamos hablando directamente de la violencia contra la mujer, porque se me olvidó mencionarles algo, y es que el próximo 25 de noviembre se celebra o se conmemora la fecha de la erradicación de la violencia contra la mujer. Bueno, en tercer lugar nos encontramos con la violencia física, que la violencia física no simplemente tiene que ver con estas golpes, pisas donde quede el moretón o una cicatriz, no, tiene que ver desde un estrujón, un sacudón, tienen que ver muchas acciones que de alguna manera causen dolor a la persona. Entonces también como dejar de normalizar pequeñas acciones que creemos, no, pero ¿cómo así que violencia? Si es que yo te empujé pasito. Sí, pero es que estábamos charlando, no, pero es que eso genera dolor e invasión a la intimidad de la persona. Y por último se encuentra la violencia económica o patrimonial. Esta tiene que ver con esa vulneración a los bienes de la persona, bienes económicos o bienes como por ejemplo la cédula. Vamos a poner un ejemplo a la comunidad. Una adulta mayor que recibe el subsidio de Colombia Mayor, entonces bueno, no la dejan irla a reclamar, le esconden la cédula para que ella no vaya y lo reclame, sino que alguno de los hijos lo reclame. Eso es una violación, eso es la vulneración al patrimonio de ella, algo que le corresponde. Y pues se vincula directamente con la violencia económica, porque digamos que en ese ejemplo les están restringiendo el acceso a sus bienes económicos. Así es, entonces también son diferentes tipos que existen, que no se pueden desconocer y que también tenemos que empezar a reaccionar a las diferentes tipologías de violencia contra la mujer que existen y que, como lo decíamos, de pronto muchas veces ni nos damos cuenta, pero lo estamos cometiendo. Muchas veces confundimos un halago con podría ser un insulto. No es lo mismo un halago que de pronto yo querer transgredir a una mujer de pronto con algún elemento de su cuerpo, de su forma de vestir, de su forma de pronto de actuar también dentro de este contexto en el que estamos y que muchas veces ni lo notamos y que se ha normalizado. De pronto no es normal que tengamos esas situaciones que un hombre, incluso muchas veces dentro de las mismas mujeres, se pueden presentar diferentes situaciones también que hacen parte de esa violencia contra la mujer y que ahorita mencionabas, por ejemplo, la situación del metro, pero puede pasar en Amaga en un bus, puede pasar en Amaga en el parque, puede pasar haciendo en Amaga una fila en el banco, en el supermercado. Exactamente, entonces hacia allá va orientada precisamente mi pregunta. ¿Cuáles son esos contextos que hacen parte o en los que se puede presentar la violencia contra la mujer? Bueno, en primer lugar se encuentra nuestro entorno directo desde que nacemos, que ¿cuál es? Nuestro hogar. Entonces está ese contexto familiar. Son todas las acciones de menosprecio, de dolor, de daño que se le cometen o se le dan a esas mujeres dentro de su hogar. En segundo lugar se encuentra el entorno comunitario. Lo comunitario tiene que ver con todo lo que está afuera del hogar, entonces la institucionalidad, como por ejemplo las universidades, los trabajos, el colegio, la comunidad directa, nuestros lugares donde compartimos, nuestros grupos de interés, e incluso en este ámbito comunitario también entra, se categoriza aquellas personas que son parejas, lo que conocemos como novios, es decir, que no conviven en un hogar, pero que sí son pareja. Aquí también se le conoce como entorno comunitario o interpersonal. Son todas las violencias que presentamos fuera de nuestro hogar. En tercer lugar se encuentra el entorno estatal o institucional. Acá tiene que ver directamente con el tema de jerarquización o de poder, es decir, si a nosotros dentro de una administración municipal, dentro de una entidad prestadora de salud nos dicen o nos hacen sentir mal, nos vivimos casos de negligencia porque es que nos están viendo como inferiores, estos casos entran directamente este componente a la violencia institucional o estatal. Y por último nos encontramos con el conflicto armado, con el ámbito del conflicto armado, que son todas las violaciones de los derechos humanos, sea por medio de reclutaciones, por medio de violaciones, por medio de
de interrupciones de embarazos, todo esto tiene que ver con la violencia que se da dentro de ese conflicto armado. Y algo muy importante y que pasa mucho, el que nos saquen de nuestras tierras, que nos quiten lo nuestro, tiene que ver también en ese entorno. ¿Hay de pronto, María Isabel, algún factor específico que pueda ayudar o que permita de pronto potenciar la violencia contra la mujer? ¿Algún factor que genere que específicamente pueda aumentar la violencia contra las mujeres? Claro que sí, existen algunos factores de riesgo que van a predisponer a que esa mujer posiblemente sea mayormente violentada. Entonces, en primer lugar, se encuentra el factor social. El factor social nos va a querer decir que es ese simple hecho, lo que decía al inicio del programa, por el simple hecho de ser mujeres, de alguna u otra manera se está expuesto directamente a algún tipo de violencia, porque no podemos desconocer que como sociedad en general, mundial, hemos vivido en una cultura patriarcal que ha buscado minimizar todo el sentir de las mujeres de alguna u otra forma, y nos acostumbramos a ello y por eso todavía se presenta. A nivel comunitario, las bajas posibilidades de acceder a educación, al empleo y demás oportunidades que se ofrezcan en el entorno inmediato, que las obliga a estar allá guardadas en la casa porque no tienen nada más para hacer y no pueden salir adelante, y de alguna u otra manera también les da temor irse porque dependen económicamente de algunas personas. A nivel relacional o familiar, tiene que ver con esas pocas oportunidades que se brindaron dentro del hogar, lo que decía ahora, estar expuesta de alguna u otra manera en situaciones de violencia desde pequeños. Esto tiene que ver con lo familiar. Y ya pues factores individuales, ¿qué hicimos nosotros con esa información de violencia que recibimos de nuestros antepasados? Es que yo veía peleando todos los días a mi papá y mi mamá, entonces yo ya aprendí que esa es la única manera que existe de dar cariño. Nos acostumbramos a esas conductas que puede que no sean tan normales. Entonces estos también en el factor individual va a influir mucho los trastornos psicológicos, por ejemplo ansiedad, depresión, y si la persona consume sustancias psicoactivas de una manera abusiva, también se puede convertir pues como en un factor de riesgo para recibir de alguna u otra manera mayor violencia. Y creo que esto va por la línea de mi siguiente pregunta, y es cuáles son también esos factores psicológicos que pueden afectar o que pueden ayudar a que una persona genere violencia hacia una mujer. Ok, tiene que ver completamente con esos patrones que se establecen dentro de sus hogares. Porque como bien nos lo decían en la escuela, la primera escuela ¿cuál es? Nuestra casa. Y el entorno inmediato. Miren, en cuanto a esto, yo el día de hoy les traigo dos teorías como para abordarlas por encima que tienen que ver con lo que es la violencia de género. En primer lugar, una teoría que se llama el aprendizaje social. El aprendizaje social, ¿qué es eso? Lo que les estaba comentando, que existe un individuo y un entorno que están en constante interacción. Casi siempre. Entonces, si la persona día a día ve que en su comunidad lo normal para reaccionar ante la frustración, el estrés, es irse a los golpes, irse a las malas palabras, pues yo voy a aprender de eso. El aprendizaje social está para todo en nosotros en todo momento. El aprender a montar bicicleta, aprendemos por imitación. Entonces, si día a día encontramos un entorno violento, esto va a servir como un reforzador positivo para la persona. Entonces va a aprender así, pero normal. Entonces aprendemos de manera automática a ser violentos. Dentro de este aprendizaje social hay dos conceptos también claves, que es la habituación y la naturalización. La habituación son esas costumbres, esas formas de vivir que tienen las personas, que se transmiten de generación en generación. Y pues de alguna u otra manera, como lo decía, ya se habitúan, ya son como el sello de la persona para actuar así, y se utilizan casi que de manera mecánica, sin discriminación alguna, porque es que mira que dentro de alguna discusión a nosotros no nos enseñaron o no vimos que tenemos que pausar. Si pausamos, ¿cuántos problemas no nos evitamos? Pero no, somos seres violentos, somos seres agresivos y queremos como contrarrestar lo que nos están diciendo, pero con más violenta, atacando también al otro. Fue la forma en que aprendimos. Y la naturalización tiene que ver con todo esto de normalizar. Ya se volvió el pan de cada día ver violencias. ¿Cuántos sectores en nuestro país, en partes del mundo, ya los niños no les parece, no les sorprende que haya un tiroteo? Ya se volvió como el paisaje de su vida. Entonces esto influye mucho. Por otro lado, y ya pues como adentrándonos un poquito
más a las violencias contra las mujeres, hay una teoría que se llama el ciclo de la violencia. Esta es propuesta por una psicóloga llamada Leonore Walker, y ella propone este ciclo, el ciclo que consta de tres facetas, las cuales se repiten constantemente precisamente por esa naturalización. En la primera fase que nos encontramos, la primera fase se llama la acumulación de la atención. ¿En qué consiste? En que hay pequeños encontrones, una cuñita acá o algo para decir antes de arrancar, es que este ciclo de la violencia está pensado principalmente como para esas relaciones de pareja, aunque también se puede extender a las relaciones externas que tenemos en nuestro día a día. Entonces, la acumulación de la atención, ¿en qué consiste? Son pequeñas problemáticas que se vivencian día a día por medio de lo verbal. Entonces, es ese violentarnos de manera verbal, pero no pasa de ahí. Nos quedamos quietecitos, no hacemos nada con nuestras manos, no golpeamos a las demás personas. Este ciclo se puede durar días, semanas, meses, años, puede ser indeterminado, y la persona pues no reconoce que está siendo violentada, le es difícil aceptar o reconocer. De hecho, pues si alguna persona le hace como entrar en razón de que sí está pasando algo, va a decir no, pero es que yo tengo la culpa, es que yo hice esto, va a empezar a justificar las acciones de la otra persona. La segunda fase se llama el estallido de la tensión. Como el mismo nombre lo indica, es ese estallido de todas estas tensiones acumuladas en el primer momento, porque es que no pasamos a lo físico, sino que nos quedamos solo en lo verbal. Entonces acá se puede presentar la violencia de forma física y también sexual. Esta fase, pues, es cuando se presenta, es posible que la persona quede como en shock y este shock le impide como denunciar o decir algo en las próximas 24 horas, entonces se va a quedar como callada sin decir nada. Y ya pues la tercera fase se llama la fase del arrepentimiento o la luna de miel, que ya es donde el agresor o la persona agresora se muestra tranquila, se muestra arrepentido, pidiendo disculpas y que no entiende qué pasó, qué va a cambiar y bla, 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 a lo que estamos acostumbrados. Entonces pongamos este ciclo de la violencia en nuestro entorno inmediato. Resulta que hoy una mujer fue violentada, le dieron una golpiza, la pareja. Resulta que al otro día habla con sus familiares y decide acudir a la comisaría de familia a hacer la denuncia. Como los procesos a nivel legal, hay que reconocerlos, no son tan prontos, sino que todo tiene su proceso de investigación. Resulta que ha pasado 2 semanas y nada que le dicen nada del caso. Y en esas 2 semanas el agresor ha estado, venga, hablemos, que yo voy a cambiar, que yo esto, yo aquello. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Si el proceso está estancado, la persona va a retirar la denuncia. Y es nuestro pan de cada día también. Esto pasa mucho. Lastimosamente, a nivel legal nos falta bastante, y eso de alguna u otra manera influye a que las personas no denuncien y sigan en su entorno violento por la naturalización de todos estos acontecimientos. Y que además, precisamente por esa naturalización, es que muchas veces, lo decías ahorita, de pronto la violencia sexual no es de pronto el acceso carnal, sino también yo me casé con Julanita, y Julanita, solamente por ser mi esposa, tiene la obligación de tener relaciones conmigo solamente por ser mi esposa, o solamente por ser mi esposa tiene diferentes condiciones y tiene que responderme, y tiene que ser leal a mí, tiene que de pronto hacer caso a todo lo que yo diga solamente por ser mi esposa. Entonces también eso es una violencia contra la mujer de pronto muy común, muy marcada en nuestro contexto. Demasiado. Y miren, eso que dice Manuel es demasiado importante. ¿Por qué? Porque lo tenemos más normalizado que las otras violencias. Porque es que si yo no quiero tener relaciones sexuales hoy, pero es que ese otro me está persiguiendo y me toca, porque es que él me da la comida, él me da el techo. Entonces miren todas las acciones que hemos naturalizado, pero que tenemos que empezar a desmontar, porque es que no es obligación. Y que además de pronto tengo problemas, no me trata bien mi pareja, tengo diferentes situaciones, estoy aburrida como mujer, pero no puedo irme, no puedo de pronto, como se dice coloquialmente, montar rancho aparte por los hijos, porque mis hijos, porque la educación, porque de pronto muchas veces, ya no tanto el que dirán, pero entonces, por ejemplo, los hijos también es una condición que marca también a la mujer a someterse hacia esa violencia que hay en el país. Y pasaba mucho, en nuestras familias esto se veía demasiado, que
aguantaban infidelidades, un montón de cosas, pero pensaban, no, si yo me voy, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Quién les va a dar la comida? Y es algo que en serio no nos pensamos mucho porque se volvió en algo cotidiano, pero pasa demasiado, pasa todavía. Son condiciones muy normales dentro del contexto que no deberían ser normales, y que la invitación también es a todos ustedes que están en casa, la invitación desde este programa Aprendamos Juntos sobre Salud, y es también a conocer estas conductas, a conocer estos factores y a actuar sobre estas situaciones que presentamos durante este programa. Hoy estamos hablando sobre la violencia contra las mujeres, cómo se presenta, quiénes la padecen, cuáles son los agresores, principalmente no solamente en la familia, sino también en diferentes espacios de la sociedad, de la comunidad. Por eso, María Isabel, lo hablábamos al principio de la persona que sufre violencia, o la mujer que sufre violencia contra las mujeres, valga la redundancia, tiene también unas consecuencias psicológicas muy importantes, pero yo creo que a corto, mediano y largo plazo, más allá de la violencia física, pueden ser de pronto los moretones en caso de un golpe, pero en la situación psicológica, ¿cuáles pueden ser esas consecuencias tanto a mediano, corto y largo plazo? Claro que sí, Manuel. Bueno, se encuentran consecuencias mortales y consecuencias no mortales. En consecuencias mortales, pues nos encontramos directamente con aquellas mujeres que en medio de una pelea son asesinadas por la persona con la que estaban teniendo el altercado. También se encuentra acá el suicidio. Muchas personas, por aguantar y aguantar violencias, se quitan la vida. Y también la imposibilidad de llegar a ser madres en algún momento, lo que decíamos ahora de las violencias en el contexto del conflicto armado, que muchas veces las obligan a abortar, y todo este tipo de cosas. También se encuentran algunas consecuencias no mortales, que son esas lesiones físicas, esas marcas físicas, embarazos no deseados por medio de las violaciones, que gracias pues como a todo el movimiento que hemos tenido de alguna u otra forma, mira que la interrupción voluntaria del embarazo en estos casos ha sido aprobada, y es algo en lo que vamos, porque pues un embarazo a causa de una violación implica mucha carga emocional, infecciones de transmisión sexual, ya trastornos pues más del índole psicológico, como por ejemplo ansiedad, depresión, el consumo de sustancias psicoactivas, la dificultad para conciliar el sueño, el cambio en los hábitos alimenticios y demás pues acciones a nivel psicológico que van a minimizar el sentir de esas personas. María Isabel, son situaciones también que se presentan. Seguramente no hay una cifra puntual o concreta, por lo que decías de que hay muchas mujeres que no denuncian, hay muchas mujeres que no acuden a las autoridades ante la violencia que pueden sufrir, pero ¿en el municipio hay de pronto alguna cifra de la violencia contra las mujeres? Claro que sí, vamos a hacer como un recuento de lo que ha sido este cuatrenio. Entonces, para el año 2020 se manifestaron o se reportaron 69 casos de violencia en general. De esos 69, 57 correspondieron al género femenino, 27 tenían que ver con el ámbito de violencia sexual y 30 violencias no sexuales. En el 2021 se reportaron 60 casos en general, de estos 60, 48 para el género femenino, 22 de violencia sexual y 26 de violencia no sexual. Para el 2022 se reportaron 29 casos, de estos 29, 23 correspondieron al género femenino, 7 de violencia sexual y 16 de violencia no sexual. Para el 2023 se reportaron hasta, esto es con fecha de corte a julio, este fue el primer semestre del año, hasta julio se habían reportado 51 casos de violencia, de estos 51, 44 correspondían al género femenino, 3 de violencia sexual y 41 de violencia no sexual. Entonces, ¿cuál es la invitación o en qué nos tenemos que detener? Miren, si bien no es una cantidad muy alta, porque pensaríamos que en una población de 32.000 personas, podría ser mayor, ¿cierto? No es muy alta, pero miren que hay representación principalmente del género femenino, es mucho más alta que las violencias masculinas, las que se reportan, porque es que hay muchas violencias. Como estamos tan acostumbrados, no reportamos, simplemente estamos ahí a la espera de qué pueda pasar, pero no reportamos lo que pasa. Y que además también son importantes estas cifras, María Isabel, porque es demostrarle a las demás mujeres que no están solas, que no es algo que le puede pasar a usted sola, que no es porque usted es de malas, porque Dios no la quiere, porque la vida la castigó, sino porque es una realidad que sucede y que usted también tiene de pronto esa responsabilidad de acudir, de reportar, de denunciar todas esas agresiones. No es una mujer sola,
sino que también hay más mujeres y que Sí. qué bueno que todas estas mujeres puedan reportar, unirse a buscar una solución también y a llamar la atención de las autoridades, porque hay que acudir, las autoridades también tienen que tener ese compromiso. Y por eso, precisamente por estas cifras, ya vamos llegando al final de este espacio. Vamos a contar entonces a las mujeres y a quienes nos están viendo, no solo a mujeres, sino también a hombres, porque muchas veces los hombres son testigos de los violencia contra la mujer, y la invitación y la responsabilidad también de los hombres es a denunciar, a ayudar. Vamos a contar cuáles son esas rutas o cuál es esa ruta de una mujer que sufre violencia. Bueno, la ruta de atención para esos tipos de violencia es acudir, si la violencia es en ese entorno familiar, acudir directamente a comisaría de familia. Si la violencia es interpersonal, es decir, se presenta en el entorno comunitario, acudir a la inspección o buscar apoyo en la fiscalía, en la policía. Lo ideal es acudir de manera inmediata. Muchas veces cuando se sufre de violencia sexual o de golpizas fuertes, pues lo ideal es que acudamos de manera inmediata a urgencias. Desde donde a ustedes les reciban el caso, con seguridad en ese momento se va a activar la ruta, les van a orientar, porque es obligación de cada funcionario que reciba el caso atenderlo, no decirle, vea, vaya por allá, no, hacer la respectiva llamadita para que sepan qué está pasando y así ayudar de manera directa a la persona. Lo que tú les decías es muy importante, Manuel, no estamos solas. Son demasiadas las mujeres que de alguna u otra manera hemos sido violentadas en algún momento de nuestra vida. Entonces, como también esa invitación a que hablemos, no es para nada fácil hablar. Es muy gratificante cuando se nos acerca alguna persona y nos cuenta qué le está pasando, porque es que no es nada fácil hablar de nuestra intimidad, pero hay que hacerlo. Es la única opción que tenemos para sacar ese dolor que tenemos y llegar de alguna u otra forma a una solución de estas problemáticas. La invitación también entonces para acudir a todas esas entidades a reportar, a denunciar, a hacerse valer como mujeres, y la importancia que ustedes tienen, y precisamente la nación, el gobierno ha dispuesto diferentes herramientas para que usted pueda hacer estas denuncias, para que también lo haga de una forma privada. No es que usted va a ir a la comisaría, entonces van a poner en Julanita tuvo tal situación, Peranita le pasó eso, sino también dentro de su intimidad, su privacidad y sus derechos también les puedan hacer valer estos derechos, valga la redundancia, que ustedes como mujeres tienen. Hemos llegado mejor al final de este espacio, muchos temas de los que hablar relacionados con esta situación que se presenta en la sociedad. Sin embargo, los invitamos a todos ustedes para que acudan a los servicios que desde la ESE Hospital San Fernando y también desde Atención Pública en Salud se les puede brindar a todos ustedes. Si necesitan alguna atención, alguna consulta específica, María Isabel, ¿dónde se pueden remitir? Se pueden remitir al Hospital San Fernando o a la IPS que tengan ustedes, porque estos temas hay que tratarlos. Las rutas de salud mental son demoraditas, entonces inicialmente tienen que pedir la cita con medicina general y ya se les hace la remisión oportuna. También, ya para cerrar, les quería compartir que la línea nacional o departamental en atención a violencias de mujeres víctimas es el 155, el numeral 155, para que nos comuniquemos. Ya pues recordarles la línea también de salud para el alma, a la que se pueden comunicar las 24 horas, los 7 días de la semana, en algún momento en el que estén vivenciando una violencia y crean que ya no aguantan más, como que se comuniquen, que es el 018.000 413 835. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, busquemos ayuda. No siempre podemos con todo, pero con seguridad, con algún otro apoyo, con la identificación con demás personas, vamos a poder lograrlo. A todos ustedes, muchas gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares. Esto es el programa Aprendamos Juntos sobre Salud, una estrategia de la ESE Hospital San Fernando y de Amaga Televisión para que conozcan todos sus derechos en materia de salud. Feliz día, muchas gracias.